La parálisis braquial obstétrica es una condición neurológica que ocurre en el contexto del parto, cuando ocurre un daño en los nervios que conforman el plexo braquial. Estos nervios se originan en la médula espinal y se extienden hasta el hombro, el brazo y la mano. La afección de estos nervios suele ser el resultado de una distosia de hombros. Esta es la dificultad por el paso de los hombros del bebé a través del canal del parto, pero también puede ser causada por otras complicaciones, como el uso de forceps o el nacimiento de un bebé muy grande. La cabeza del bebé queda atrapada detrás de la sínfisis púbica, el hombro anterior, el hombro que va por delante, o el hombro posterior es obstruido por el promontorio sacro. Esta es una emergencia obstétrica que puede provocar la lesión del plexo braquial, desgarro de estos nervios o incluso la ruptura total de los mismos. La PBO tiene dos clasificaciones, según el mecanismo de lesión y según el grado de afectación. Por mecanismo de lesión, uso de forceps, espátulas, partos prolongados o sufrimiento fetal. Y según el grado de afectación, tenemos, según la raíz que se ve afectada directamente, superior o Duchenne superior más 7, mixta completa o inferior de Jerichau. Juan Andrés González, masculino, nacido a término de 39 semanas, fecha de nacimiento 9 de noviembre de 2022 en el Hospital General de Ciudad de México. Nace con un peso de 3.600 gramos, una longitud de 51 centímetros. Presentó distosia de hombros durante parto vaginal asistido con forceps, que resultó en una lesión de plexo braquial derecho, parálisis braquial obstétrica tipo Duchenne-Erb con afectación de C5 C6. Calificación de Apgar 7 de 10 en el minuto 1 y 5 por debilidad motriz en miembro superior derecho, permanece en aducción y rotación interna con limitación de movimiento en el codo y el hombro. Sus reflejos de memoria y presión palmar son disminuidos en el hemicuerpo derecho, tiene reflejo de succión y cognitivo normal. Hipotonía en brazo afectado con movimiento espontáneo reducido y sensibilidad conservada en los dedos. La parálisis braquial obstétrica es una lesión del plexo braquial que ocurre durante el nacimiento afectando la movilidad y sensibilidad del brazo del recién nacido. Sus causas son los partos difíciles y prolongados, uso de forceps y maniobras que implican una tracción excesiva de la cabeza del bebé, el tamaño del bebé y fuerzas externas. Su epidemiología, que tiene una incidencia de entre 0,4 y 5,1 por cada 1000 nacidos vivos. Según la CIF, el código es KA44.1, que nos dice que se produce cuando hay una lesión traumática en el plexo durante el nacimiento. Este tipo de lesión se observa sobre todo durante los partos distósicos. Los de riesgo son la distosia de hombro, la utilización del forceps, la macrosomía, que es cuando el niño nace más grande de lo que debería, el tiempo de parto prolongado, presentación pélvica, desproporción cefalopélvica, multiparidad, diabetes gestacional. Y en nuestro paciente el factor de riesgo fue el parto vaginal asistido por forceps. Bueno, fisiopatología. Aquí tenemos que el mecanismo de la lesión ocurre durante el parto, especialmente en casos de distonía de hombro, por combinación de fuerzas mecánicas. En el caso de nuestro paciente, el parto fue asistido por forceps. Esto pudo ocasionar un estiramiento excesivo o compresión e incluso una ruptura en los niveles del plexo braquial. En el caso de nuestro paciente, se presentó por un daño a nivel nervioso directo de tipo neuropraxia, la más leve e implica un estiramiento de las raíces nerviosas sin ruptura de las fibras. Los nervios pueden recuperarse con el tiempo, generalmente dentro de las primeras semanas a meses. Este implica un daño temporal de la función nerviosa sin que pues alteren las estructuras o la continuidad del nervio. A nivel nervioso, el plexo braquial se afectan las raíces C5 y C6, ya que pues estas son mucho más vulnerables a estiramientos y abducciones debido a su posición anatómica y a su recorrido. También hay daños en los nervios subescapular, musculoesquelético y axilar. En cuanto a nivel muscular, vemos que se ven afectados el deltoides, el supra e infraespinoso, redondo menor, bíceps braquial, coracobraquial y supinador largo y corto. También podemos observar a nivel físico un hombro en abducción, rotación interna, codo extendido, antebrazo en pronación y muñeca y dedos flexionados. También se presenta una pérdida de los reflejos bicipitales. En el análisis fisiopatológico de los diferentes sistemas, a nivel celular en el neuromuscular se ven afectadas las neuronas motoras, sensoriales y las células de Schwann. En el tejido, los axones y las vainas de mielina. En los órganos serían el plexo braquial, daños en los troncos y fascículos nerviosos C5 y C6, y en el sistema sería el sistema neuromuscular afectando el control motor voluntario.
En el músculo esquelético, las células serían las fibras musculares tipo 1 y tipo 2. En el tejido conjuntivo, haz de fibras musculares el endomisio, el perimicio y el epimicio. En el órgano, los músculos y tendones del hombro, que serían el deltoides, el bíceps braquial, supraespinoso e infraespinoso. Y en el sistema, limitaciones en la movilidad y funcionalidad del brazo derecho. Las limitaciones en las actividades que tendría nuestro paciente serían la movilidad reducida, incapacidad de levantar el brazo, anomalías en la posición del brazo, falta de coordinación y dificultades sensoriales, mientras que las restricciones en la participación serían el manejo de la posición del brazo, movilidad reducida y dificultad sensorial. Según la CIF, las estructuras afectadas serían la movilidad de una sola articulación, funciones relacionadas con la fuerza muscular, funciones relacionadas con el tono muscular, funciones relacionadas con el control motor de los movimientos voluntarios y músculos de la región del hombro con su respectivo código. Las deficiencias según el ACTA serían el dominio neuromuscular con patrón C y dominio musculoesquelético patrón F. En los factores ambientales, nuestro paciente presenta una barrera en el servicio de transporte, mientras que en los facilitadores se encuentran sus familiares cercanos y la actitud de cada uno de los miembros y los profesionales de salud y también su actitud individual. Los factores personales de nuestro paciente serían la edad y sus roles afectados serían la integración social y el rol recreativo. Evaluación fisioterapéutica. En este vamos a evaluar las características antropométricas con el test de talla, peso, perímetro cefálico. En este encontramos unos resultados de 51 centímetros para talla, 3.600 gramos para peso y 34 centímetros de perímetro cefálico. En este vemos una interpretación que esta evaluación antropométrica está sobre los parámetros normales. También una sobre el desempeño muscular, lo vamos a hacer por medio de la observación. En esta pues no se observa movimiento del brazo derecho y esto está relacionado a la parálisis braquial obstétrica. En cuanto a la circulación, se hace por medio del test de Apgar. En este tenemos un resultado de 7 sobre 10 y este tiene una interpretación de que está sobre valores normales. También vamos a evaluar el rango de movimiento por medio de pruebas de rango de movimiento pasivo-activo por goniometría. En hombro tenemos resultados de abducción de 0 grados, aducción de 30, rotación interna de 30 grados, rotación externa de 0 grados, flexión de 10 grados, extensión de 0 grados. En cuanto al codo, encontramos una flexión de 30 grados y una extensión de 0 grados. Los rangos, en cuanto a la interpretación, los rangos de movilidad están reducidos por causa de la parálisis braquial obstétrica a nivel de C5 y C6. En cuanto a movilidad, tenemos los test de Rating Moments y Fidgeting Moments. En esta encontramos que no hay movimientos de Rating ni de Fidgeting, que están ausentes observados en su brazo derecho. Y la interpretación son asociados a la parálisis braquial obstétrica C5 y C6. También vamos a evaluar la integridad refleja, en este el reflejo de Moro y de flexión palmar. Ambos reflejos están disminuidos en el brazo derecho. Y como interpretación tenemos que estos reflejos están disminuidos por la distonía de hombro, por la afectación de las raíces C5 y C6. Según el modelo de diagnóstico fisioterapéutico APTA, el dominio primario sería neuromuscular, patrón C, deficiencia de la función motora y la integración sensorial asociada con desórdenes no progresivos del sistema nervioso central de origen congénito o adquirido en la infancia. Y el secundario, el musculoesquelético con patrón F, deficiencia de la movilidad articular, función motora, desempeño muscular, rango de movimiento e integridad refleja asociada con desórdenes espinales. Como pronóstico tenemos que varía desde la recuperación completa hasta la presencia de secuelas permanentes en los casos de lesiones severas e irreversibles del plexo. En el caso de parálisis de Duchenne, existe un potencial de recuperación parcial o completa en un plazo de 3 a 6 meses, si el daño es leve o moderado. Sin embargo, el pronóstico de la evolución empeora cuando no hay una regeneración de la ruptura axonal y esta lesión se hace más grave. Podría tardar más tiempo, hasta 18 meses, y la recuperación de este mismo podría ser incompleta e irreversible. Para llegar a una recuperación completa o parcial, es importante el monitoreo neurológico y motriz para ajustar el tratamiento según la evolución del desarrollo del paciente. También es muy importante la evaluación de sensibilidad y reflejos profundos, superficiales y primitivos del pequeño.
Si se lleva una adecuada intervención y rehabilitación, las lesiones no van a presentar un daño irreparable y el pronóstico va a poder ser favorable y funcional para el niño. Pero hay casos en los que se puede experimentar unas leves limitaciones o secuelas a causa de esta parálisis. Puede haber secuelas como disminución de la fuerza o del rango de movimiento. En este caso que hay una limitación, se podría evaluar como intervención para una cirugía de injertos de nervios o transferencias tendinosas para mejorar la movilidad y la función del brazo. Y pues esto requeriría igual la misma rehabilitación y pues va a prolongar más el alcance del máximo potencial de la recuperación. En las afecciones unilaterales como en la PBO, se pierden los movimientos disociados de los dedos, afectando la manipulación intramanual, el reconocimiento de objetos y por ende su representación simbólica. Repercuten en la mayoría de actividades de la vida diaria, como lo son comer, vestirse, jugar, ya que requieren el uso de ambas extremidades. Esto va a ocasionar una limitación en la independencia y la participación del niño e incluso puede llegar a generar frustración y rechazo con la extremidad afectada. Como intervención fisioterapéutica es importante tener en cuenta lo que es la lesión que fue a consecuencia de una distocia de hombro durante el parto, ya que el parto fue asistido con forceps y resultó en una debilidad motora del brazo derecho. Es importante para la intervención una estimulación temprana en el miembro para evitar contracturas y deformidades. Al igual que es importante hacer ejercicios de rango de movimiento que vayan acompañados de movilización pasiva y activa asistida. Esto para mejorar la fuerza muscular, activar el movimiento articular y no perder lo que es la flexibilidad del miembro. Y por último tenemos la estimulación neuromuscular. Esta estimulación neuromuscular se refiere a la neuroplasticidad del pequeño y ayudarle a realizar lo que son los movimientos, a la estimulación de dichos movimientos. Para la intervención es necesario llevar una serie de estrategias. En este caso se lleva lo que es la terapia de movilización pasiva, que la movilización pasiva se enfoca en hacer movilizaciones del hombro y del codo y se efectúan dentro de rangos seguros, evitando la sobrecarga de las estructuras nerviosas afectadas. Además de que se lleva a cabo ejercicios de propiocepción, ya que estos movimientos son guiados y facilita la percepción del posicionamiento del brazo en el espacio. También se hacen lo que son movimientos suaves, se realizan estiramientos suaves de la musculatura del brazo, esto más que nada para estimular la parte de flexibilidad en áreas como el brazo, la escápula y el codo. Y por último se hace una estimulación motora activa. Esto más que nada se hace una exploración motriz activa y se induce más que nada movimientos para estimulación de alcance y agarre y estimulación propia del movimiento. Más adelante, a este pequeño se le puede hacer una terapia basada en espejo, en la que podría incorporarse la terapia a estimular la reconexión entre actividades visuales y la actividad motriz del brazo afectado. Para la intervención es necesario llevar una serie de estrategias. En este caso se lleva lo que es la terapia de movilización pasiva, que la movilización pasiva se enfoca en hacer movilizaciones del hombro y del codo y se efectúan dentro de rangos seguros, evitando la sobrecarga de las estructuras nerviosas afectadas. Además de que se lleva a cabo ejercicios de propiocepción, ya que estos movimientos son guiados y facilita la percepción del posicionamiento del brazo en el espacio. También se hacen lo que son movimientos suaves, se realizan estiramientos suaves de la musculatura del brazo, esto más que nada para estimular la parte de flexibilidad en áreas como el brazo, la escápula y el codo. Y por último se hace una estimulación motora activa. Esto más que nada se hace una exploración motriz activa. Brachial plexus. It's a network of nerves that send signals from the spine, providing sensory feedback and motor innervation of the upper extremity. Shoulder dystocia is a condition that happens when one or both of your baby shoulders get stuck during vaginal delivery. Obstetric is relating to childbirth and the processes associated with. The axonal rupture is shearing of the brain and lung connecting nerve fibers, the axons, that happens when the brain is injured as it shifts and rotates inside of the bony skull. Neurological assessments is also known as a neurologic exam or neuroexam. It's a series of tests and questions that evaluate the patient's nervous system.